Buenas tardes, compañeros y tutoras. En esta exposición vamos a hablar sobre el paso 2, situaciones problemáticas que requieren investigación. Mi nombre es Karen Álvarez, del grupo 151. Hablaremos sobre el proyecto de investigación. El proyecto de investigación es el plan que se desarrolla previamente a la realización de un trabajo de investigación. Su objetivo es presentar de manera metódica y organizada un conjunto de datos e informaciones en torno a un problema para formular una hipótesis encaminada a su resolución. El proyecto de investigación es una evaluación previa del problema, sus alcances e importancia, así como de los recursos que serán necesarios para el desarrollo del trabajo de investigación. ¿Qué es el planteamiento del problema? Es la parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación en el cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto aclarar. El planteamiento del problema es la base de todo estudio o proyecto de investigación, pues en él se define, afina y estructura de manera formal la idea que mueve la investigación. Ahora hablaremos sobre la justificación. Esta expone las razones que motivan la realización del trabajo, su importancia y su aporte dentro del campo de estudio específico. La justificación responde al porqué, que puede ser teórico, metodológico o práctico. Si es teórico, responde a las siguientes preguntas. ¿Quieres ampliar una teoría? ¿Quieres contrastar la teoría con la realidad? ¿Quieres refutar la validez de la teoría con la realidad? Si es metódico, deberá responder preguntas como: ¿es un instrumento o un material que podrá ser empleado? ¿Permite explicar la validez de un instrumento o un material? Si es práctico, puede responder a: ¿el resultado de la investigación tiene una aplicación correcta? ¿El resultado de la investigación ayudaría a mejorar los procedimientos de una organización? ¿El resultado de la investigación ayudará a resolver problemas en una organización? Si es metodológico, deberá responder preguntas como: ¿es un instrumento o un material que podrá ser empleado? ¿Permite explicar la validez de un instrumento? ¿Qué es la pregunta de investigación? La pregunta de investigación busca clasificar las ideas y darle una orientación y delimitación. El investigador construye desde sus intereses el eje articulador de la investigación. La pregunta de investigación puede ser afirmación o interrogante acerca del fenómeno, en forma precisa y clara, de tal forma que de ésta se desprendan los métodos, procedimientos e instrumentos. ¿Cómo se clasifican las preguntas de investigación? Las preguntas de investigación es el componente que guía los trabajos cualitativos. Sin embargo, pueden utilizarse en trabajos cuantitativos. De hacerlo, en vez de tener una respuesta abierta, tener una respuesta cerrada. Los trabajos cualitativos se guían por la pregunta de investigación, mientras que los cuantitativos tienen como base la hipótesis. ¿Cómo se formulan las preguntas de investigación? Para revisar si la pregunta está planteada correctamente, será necesario verificar que no se formulen respuestas cerradas, con sí o no, teniendo en cuenta que estas sirven para guiar al investigador. La pregunta de investigación debe ser concisa, pues tiene que tener un lenguaje sencillo y claro, debe ser alcanzable. La pregunta debe tener respuestas posibles y la recogida de datos para responderla debe ser viable. Debe ser relevante. Se debe defender la importancia de dedicar una investigación a responder dicha pregunta argumentando los beneficios e impactos que producirá al responderlo. Ahora hablaremos sobre la hipótesis de investigación. Esta es una explicación tentativa a un fenómeno de investigación sujeta a comparación. Es empírica, es una suposición verosímil, luego comprobable y rebatible. La hipótesis se formula de manera de proposición o enunciado. Es contundente y debe estar compuesta de variables. Existen diferentes tipos de hipótesis. Estas son hipótesis de investigación o de trabajo, hipótesis nula, hipótesis alternativa. ¿Qué son los objetivos? Los objetivos responden a las preguntas: ¿qué quiero hacer en la investigación? ¿Qué es lo que busco? ¿A dónde quiero llegar? El objetivo de una investigación es el fin o meta que se pretende alcanzar
en un proyecto, estudio o trabajo de investigación. Es el propósito por el que se realiza la investigación. ¿Cómo se clasifican los objetivos? Se pueden hablar de objetivos generales y específicos. Los objetivos generales se centran en el espacio objeto de estudio amplio e indican los propósitos globales, el resumen y el resultado final que se pretende alcanzar con una investigación. Los objetivos específicos, estos son planteados sobre aspectos más contundentes o concretos, derivados de los objetivos generales. ¿Cómo se redactan los objetivos? Los objetivos de investigación se suelen redactar partiendo del verbo en infinitivo y deben ser claros, alcanzables y pertinentes. Están planteados a partir de un problema o una hipótesis. Teniendo en cuenta todos estos conceptos o todos estos elementos, nos permite organizar y guiar a un investigador a la hora de empezar una investigación científica, logrando así la solución de un problema. ¿Qué es la formulación del problema? Esta nos hace referencia a la problemática que se va a investigar. En este se debe tener en cuenta todos los elementos, aspectos, características, teniendo en cuenta que sea entendible y precisa con el fin de que otras personas puedan entender a qué se refiere el proceso de investigación.